Hola a todos y a todas y bienvenidos al segundo episodio de este nuevo podcast, El Orgullo del Águila, dedicado al universo de la tribu. De nuevo al micrófono tenemos a los fans y miembros del foro Timoteo Patricio Hola, y Just Pine Hola, y Cohen, que soy yo. Capítulo 2. A través del Nuevo Mundo. Segunda parte. En este segundo capítulo vamos a seguir hablando del libro La tribu, un nuevo mundo y en especial de la trama de Bray, que como ya sabréis, vuelve. El personaje de Bray, que era uno de los más importantes de la serie desde el principio y que desapareció al final de la tercera temporada o a principio de la cuarta y no se le había vuelto a ver el pelo. Así que aquí aparece, vamos, desde el minuto uno aparece Bray en la portada y en el prólogo y tiene un gran peso en la trama del libro. Así que vamos a hablar y a repasar un poquito qué le pasa. bueno, pues nos encontramos a Bray viviendo un sueño o una realidad en la realidad virtual, pero eso no lo conocemos hasta después. Él está viviendo su propia boda con Amber, con Martin, su hermano, allí reunido y sus padres y todos los antiguos Malrats. Obviamente para él no podía ser posible. Muchos de ellos estaban muertos, entonces no sabía exactamente si era un sueño o qué estaba pasando. Y todo se convierte de repente en una pesadilla cuando Amber y Tai-San le hablan de forma robótica y se descubre que no es real. No es real y además es un experimento. No es que sea simplemente una pesadilla de Bray, es que están experimentando con él. Este nuevo personaje que nos presentan en el libro que se llama Eloís. Y de nuevo volvemos a tener en primera plana a Zut, porque en lo que comentaba Edu de Martin en la boda, Martin poco a poco como que se transforma en Zut, vuelve a aparecer ¿no? con gafas y con el gorro. Y es un poco como recordatorio de su imagen como líder de los locos. Y volvemos a encontrarnos con el guardián al final del prólogo y con los tutistas. Aunque cabe decir que, claro, no sabemos cómo ha llegado a desarrollarse lo que es la religión de Zut en esa región, porque que ellos sepan o que nosotros sepamos, no había salido de la ciudad. No, que si no recuerdo mal, en la serie ya decían, durante la segunda o la tercera temporada, que el poder que tenían los elegidos iban mucho más allá de la ciudad y a cientos de kilómetros ya tenían poder y tenían notoriedad. también Sí, acá en la tercera temporada, después de la caída de los elegidos, vemos, creo que es en el ultimísimo capítulo de la temporada 3, vemos al guardián reclutando otra vez a Luke y a unos otros chicos en una cala, una playa, creo que era, para seguir formando la religión. O sea, que realmente ahí ya vemos otro reinicio, por así decirlo, de todo lo que vimos en la tercera temporada. sí es cierto, conforme lo he dicho, lo he pensado, porque en realidad los elegidos cuando llegan al principio de la segunda temporada no están en la ciudad, ellos vienen de fuera. Entiendo que en algún momento el guardián se marchó de la ciudad y ahí empezó a crear la religión de Zut o a esparcir su palabra o como lo queráis llamar. Y como comenta Tim también, una vez se fueron de la ciudad, volvió a empezar a crearla. Tenemos unos cuantos agujeros ahí que no sabemos cómo ha llegado el guardián de nuevo a una posición de poder, porque si os acordáis, al final de la quinta temporada aparece en una celda junto a Alice y Café y aparece como que está medio loco y medio ido. Pero tenemos como un salto ahí o un vacío argumental que todavía no sabemos el por qué. Y tampoco sabemos qué pinta Eloís o cómo ha llegado también a ser la líder,
que realmente ella es la líder de los tutistas ahora. Realmente esta escena que vemos al final de la quinta temporada, esa no pega con el resto. O sea, ahí realmente al guardián detrás de la valla, eso no pega ni con lo que vemos al final de la tercera temporada, ni con lo que viene en los libros. O sea, esta escena realmente yo la volvería a quitar. ¿La quitarías? ¿Te parece a mí no me parece, no me acaba de parecer un agujero de guión, simplemente me parece que no lo han explicado. Si es verdad que también igual que Bray, por ejemplo, menciona, menciona que había visto a Ryan y menciona que había visto a Ryan y a Paul, creo que puede ser. Y sin embargo no menciona que había visto a KC, que es lo que sí aparece en la serie. Entonces, pero bueno, se entiende que no tuvieron en cuenta a la hora de hilarlo. De acuerdo. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. Exacto. La temporada era un año, pero realmente nunca lo dicen. O sea, fue algo. No, yo creo que es menos, desde luego. Y si lo tenemos que pillar por el tiempo de Brady, es menos. Yo creo que igual cada temporada a lo mejor es medio año o así, no lo sé. Tampoco sabemos exactamente cuándo sucede eso, cuando Bray está siendo experimentado por los sutistas y Eloís. Claro. Desde la última imagen que se ve en la serie de él. Creo que la trama de Bray va a la par que la trama de los Mallrats. Cuando ellos empiezan en el barco, a las 2 semanas de haber salido de la ciudad, es en el mismo momento en el que Bray están experimentando con él. Por esa parte sí que es verdad que lo que dice Tim tiene razón en que no tiene sentido que el guardián estuviese un par de semanas atrás o un mes, 2, 3, 4 meses atrás, medio loco, capturado y acabe 4 meses después o 5 o 6 otra vez con los tutistas. Yo entiendo que los sutistas sean los encargados experimentando con él porque no iban a introducir una tribu nueva, No. totalmente desconocida, para ser seguidores de Sud. Tampoco iban a volver los elegidos. Hubiese sido repetitivo volver a utilizar a los elegidos, pero es como que es una cosa, se queda en una cosa intermedia, ¿no? Porque además los tutistas era el nombre de la tribu que tenía Ebony en la quinta temporada y no tiene absolutamente nada que ver con los tutistas del libro. ¿Qué os parece, Lois? Como personaje, como en su introducción. Realmente se la presenta como alguien súper malvada, ¿no? Que es como la maldad personificada. Un poco plana como personaje. Que hace O como exactamente villana. lo que quiere y no piensa en los demás y que simplemente es mala. O sea, yo creo que desde el primer momento que se introduce a ella, la odias. A mí como personaje me gusta, quiero decir, no es que sea algo muy innovador, pero cumple con su función. Sus motivaciones en principio son tener un hijo con Bray, formar parte del linaje de Sud. De Zud, sí. Pero no tiene tiempo para desarrollarse más como personaje. A mí como introducción me parecieron un poco más flojos de los personajes nuevos, los villanos, que las otras chicas. Pero también es porque es lo que también decís, es que tampoco les han dado, no tienen tiempo de más, como que cumplen su función y ya está. Bueno, con Blake un poco más, creo. Sí, bueno, Blake sí que le dan un poco de historia Claro, porque con su Blake sí que es padre. otro antagonista nuevo que aparece luego más tarde en el libro y a él le explican su motivación, la relación que ha tenido con su padre, su motivación de querer llegar a lo más alto, su pasión por la caza, como lo llama Sí, él, ¿no? O sea, a sí. él le meten más propiedades, diría yo, que a Eloís. También es verdad que Eloís llega a un punto que ya no aparece más en este libro, entonces se entiende que el villano principal del libro es Blake. Pues claro, puede parecer más plano al principio que otros villanos que hemos tenido antes. Creo que cumple su función bastante bien. A mí me gustó como villano, como personaje, me pareció justamente lo que querían hacer. Ni mejor ni peor, me pareció bastante correcto. Volviendo a Bray, claro, él se encuentra como en un edificio, en una base,
donde están experimentando con él. Consigue escapar, lo ayuda uno de los científicos de allí, Jude. con Jude, cierto. Consigue escapar y empieza a meterse en una especie de zona desértica, escapando, no sabe para dónde ir, y se tira como, no sé, 2 o 3 capítulos por ahí perdido, y se entiende que ahí sucedió algo, que luego hablaremos ahora enseguida de el que se supone que es. Pero se entiende como que algo pasó ahí en esa zona, que hubo experimentos o algo así. Y a mí, sinceramente, me parece muy realista, porque además mencionan como que él lleva mucho tiempo caminando, que tiene mucha sed, los labios secos, no sé qué, que cree que le va a dar un chungo. Me pareció muy realista en ese sentido, porque claro, no es salgo me escapo y de repente ya encuentro la salvación. Es un poco como los Mallrats con el barco. Cumple la misma función y le añade realismo. Sí que quizás esos capítulos son un poco más aburridos, pero entiendo que también lo hacen para dar tiempo a que los Mallrats se pongan al día con la trama de él. Sí, en general toda la trama de Bray me parece mucho más lenta que el resto. A mí personalmente no me gustó mucho que intercambiaran un capítulo con Bray y otro con los Mallrats y así, porque, o sea, las tramas que más me interesaban eran como muy cortas y Sí. ya directamente pasaba otra vez a Bray, que era como un suplicio. En algunos momentos, no siempre. Además hay como un problema narrativo, creo, en esos capítulos porque casi no hay diálogo y simplemente son Claro, pero si es que está descripciones. solo, ¿con quién va a hablar? No, claro, Claro. pero tampoco hay como monólogos interiores de mucha extensión, por ejemplo. Y claro, como no hay otras personas, no puede hablar. Y realmente son descripciones estáticas de muchas cosas y no avanza la historia. Creo que por eso los capítulos se hacen un poco pesados. O sea, yo creo que es como sí, un problema narrativo, narratológico, porque deberían haber metido a alguien más para que tuviese Sí, a lo mejor Jude, que progreso. llegase Jude hasta allí y muriese allí mismo en vez de morir antes al escapar. Sí, hubiera sido más interesante que lo hubieran Sí, que herido de alguna hubiese, manera claro, y Bray le hubiera ayudado a llegar, pero sí. que finalmente hubiera muerto. Sí, sí, podría haber sido una alternativa para por lo menos tener un poco de interacción más con alguien. A mí me parece un método de retrasar su historia para avanzar la de los demás, porque al final todo estaba claro que está destinado a que se reencuentre con los Mallrats más adelante. Y si avanzan muy rápido su trama, luego en algún momento van a tener que pausarla. Ya, eso sí que es cierto. Pero sí que es verdad que, claro, me pareció que empezó muy fuerte su trama y luego dio un bajón muy grande con lo del desierto. Sí. Y ya luego, bueno, lo de Emma a mí me parece interesante hasta cierto punto. Ya no sé si es porque es un alivio de que ya no esté en el desierto ese. Sí, creo que es por eso, claro, porque El alivio lo nota él y lo notamos nosotros, de que ya no sigan esos capítulos. porque Pero no. vuelven a hablar. O sea, hay Exacto. algo. Sí, Pero Yo debo decir bueno, que a mí Emma me gustó, precisamente por eso. ¿verdad? Sí, porque realmente como personaje, al menos hasta el momento, no aporta demasiado, simplemente lo Es ayuda. un personaje demasiado blanco. Hmm. Además, no dejan de repetirlo con Bray, que se siente protector con ella, que tiene mucha fuerza interior, que tiene mucha valentía, porque como recordaréis, Emma es ciega y está cuidando de sus 2 hermanos. Y sí, y es muy valiente y todo eso, pero claro, la dejan un poco es un poco Merisú, no sé si... ¿Merisú? ¿Quién? Hay un trope, ¿cómo se dice trope, Tim? utópico. Bueno, hay un tópico que es el personaje Merisú, que es un personaje femenino súper valiente, no sé qué, sin ningún tipo de defecto. Y creo que a ella le pasa un poco. Quizás me parezca un poco más interesante Lía que ella. Pero bueno, para cumplir la función que cumple está bien. Sí, tampoco se le podía pedir mucho Tampoco se le más. puede pedir mucho más. Y además, el abanico de personajes que tienen
pues sí, también está bien que haya una persona más dulce, buena y ya está. No hace falta que todo el mundo sea bipolar, como, como se supone que es Trudy. No, está bien. A mí me gusta, me cae bien, pero sin más. Exacto. No la echaríamos en falta si ya no aparece. Eh, ¿Hacía falta meterla? Sí, por Bray, Sí. pero obviamente necesitaban crear personajes nuevos para cierto tipo de tramas, porque es que si no, no podían interactuar todo el rato los Mallrats entre sí sin nada más. Y donde llega Bray es a una base aérea donde se encuentra con Emma y con sus hermanos. Es una base aérea que también es parte de las Naciones Unidas, según descubre después, como el barco de los Mallrats, el Chaolí. Y se supone que hay como una explosión o unos experimentos que es como Emma llega a perder la vista. Bray llega allí, a mí lo que me parece un poco no repetitivo, entiendo que sea necesario, pero la parte de que Bray, de que desconfían de Bray y lo tienen prisionero, Emma y sus hermanos, me parece realista por parte de Emma, pero como lector te quedas otra vez como, joder, otra vez está él atrapado, otra vez tiene que intentar convencerlos para escapar, no sé qué. Pero es que luego los vuelven a capturar cuando por fin convence a Emma de que no quiere hacerle daño, de que está de su parte, no sé qué, y se hacen amigos, los capturan una tribu que se llama Los Caídos, que trabajan para Blake y para su tribu como traficantes de esclavos. Y es que encima son caníbales, según descubrimos después, ¿no? Eso sí que me gustó mucho. Sobre todo la escena esta en la que están en el resort o un hotel o algo así, que descubren que en la piscina está llena de cuerpos o De de cadáveres, de ¿verdad? cadáveres, sí, Sí. y que hay sangre y tal. O sea, me resultó bastante tenebroso. Bastante, sí. Que es otro tema que no hubiesen metido, vamos, ni de coñísima lo hubiesen metido en la serie. Bueno, en la primera temporada ya cuando Dal y Trudy llegan con los nómadas, creen que podrían ser caníbales. Sí, es verdad. Sí, ahí lo tematizan. Exactamente. Sí, pero no lo son. No, ya, claro. Obviamente la serie no está dirigida a ese público. Haberlo metido en ese momento hubiese sido el equivalente de una de las tantas escenas en las que alguien se quiere suicidar que lo haga realmente. Creo que nunca hubiesen dado ese paso. Ya. Y me parece, hasta ahí me parece normal. A ver, yo como espectador me hubiera gustado que alguna tentativa de suicidio se hubiera Esto, producido. esto creo que también, Luego, esto creo que también nos da para 2 o 3 capítulos. no, pero Y me gusta que lleguen a utilizar ese tipo de temáticas que obviamente en la serie no podían y que se sientan con la libertad de hacerlo. No recuerdo si llegan a aparecer armas. En el libro sí que aparece una pistola o varias, ¿Verdad? porque Sí, además a Jude sí, se lo exactamente. cargan con una pistola, En la con huida un de Jude y arma. Es Grace. verdad, es verdad. Pero se agradece que en el libro se atrevan con más cosillas así. Aparte que todo el tiempo que ha pasado en el transcurso de la quinta a la llegada del libro han pasado muchos años. Entonces, es Claro, lógico que sean historias más maduras o toquen temas más maduros que en la serie no pudieron. claro, y precisamente el público que pueda llegar a leer los libros va a ser el mismo público que veía la serie en su momento. Entonces se entiende un poco ese tipo de decisiones. Y nada, chicos, si queréis lo dejamos aquí. Nos esperamos al siguiente capítulo para cerrar el libro hablando de cómo se reencuentran Bray y el resto de Mallrats y sobre todo con Amber y de qué les pasa a los Mallrats en la isla, con la tribu de los nativos. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Nos escuchamos pronto. Chao. 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 En próximos episodios contaremos con la colaboración de distintos invitados. Si os apetece charlar con nosotros, no dudéis en poneros en contacto. Y mantened el sueño vivo.